Buenos días, bienvenidos a esta clase correspondiente al video 7 en la parte 2 sobre el desarrollo cognitivo en la etapa de la niñez de entre los 7 y 12 años, correspondiente a la propuesta planteada por Jean Piaget en su teoría epistemológico-genética en la etapa que él denominó operaciones concretas. Vamos a estar revisando los avances cognitivos en relación a las habilidades de percepción y cogniciones espaciales, la causalidad, la categorización, el razonamiento deductivo e inductivo en este rango de edad, las habilidades de conservación y también de cálculo y número. Es importante mencionar que el niño ha pasado de un proceso de pensamiento simbólico a un pensamiento mucho más lógico, aunque todavía con ciertas limitaciones, sobre todo mientras más joven es. Esto referido a que ven las cosas de una manera demasiado literal y les cuesta entender los absurdos. En relación a las habilidades espaciales y la relación también causa-efecto, encontramos que los niños no tienen mayores dificultades ya para ubicarse en rutas, recordarlas, poder trasladarse de una ubicación a otra, saber cómo se llega a su casa, a su escuela, a los lugares de familiares cercanos o más comunes en su población o ciudad. Y también tienen mejores habilidades de comunicación para transmitir información con respecto a estas ubicaciones, a la espacialidad y comprender ellos también de mejor manera estos conceptos. En relación a la categorización, el pensamiento lógico les permite mejorar muchísimo su seriación, la interferencia transitiva, la inclusión de clase. En este caso, en relación a la seriación, encontramos que ellos ya no presentan dificultades con objetos mucho más concretos para la organización de sus tamaños, formas y otras características. Esto es muy importante porque es la clave para la recomendación didáctica en este rango de edad, el utilizar material didáctico en lo posible concreto o puede ser virtual también, pero que permita un acercamiento del sujeto a través de los sentidos y la construcción de las actividades de una manera activa. En relación a la inferencia transitiva, los niños logran establecer fácilmente la relación entre dos objetos, conociendo la relación que cada uno de ellos tiene con un tercero. En este caso, si ellos saben que el objeto A es mayor que el B y tienen conocimiento de que el B es mayor que el C, podrán fácilmente llegar a la conclusión de que el A es mayor que el C. Esto lo encontramos con un ejercicio de palillos que se puede hacer también con respecto a un palillo amarillo, verde y azul, en donde el amarillo es más largo que el verde. La relación del verde con respecto al azul es que el verde es más largo que el azul. Por lo tanto, no tendrán dificultades en llegar a la conclusión de que el amarillo será lógicamente más largo que el azul. Esto es el tipo de pensamiento lógico que caracteriza este rango de edad. En relación a la inclusión de clase, es muy conocida la tarea de las flores propuesta por Piaget para evaluar las habilidades desarrolladas en este sentido. Es importante que los niños conozcan que existen conjuntos que abarcan a elementos de distintos tipos, pero que pertenecen a una categoría o clase superior. En el ejercicio propuesto por Piaget, se le tiene que explicar claramente al niño, al presentarle un conjunto de rosas y de claveles, que ambos pertenecen a la categoría flores. El momento que ellos lo tienen claro, vamos a hacer un ejercicio preferiblemente con material concreto, en donde el niño tendríamos nosotros unas 3 rosas y unos 6 claveles. En este caso, yo le podría proponer que él junte estos elementos para crear un ramo para darle a su madre. Y se le pregunta, ¿qué hay más en el ramo? ¿Flores o claveles? La respuesta lógica que evidenciaría la comprensión de la inclusión de clase es que hay más flores, al entender que tanto rosas como claveles son de la misma clase. Pero en ocasiones los niños responden que hay más claveles que flores, porque le atribuyen a las rosas la concepción de flores y al clavel como que fueran categorías separadas o diferentes, evidenciando inmadurez en esta habilidad cognitiva.
En relación al razonamiento deductivo e inductivo, observamos que los niños en esta etapa son em, bastante hábiles en el uso del razonamiento inductivo y el deductivo en las edades más tempranas es bastante escaso. Hacia la cercanía a la adolescencia, entre los 10, 11 o 12 años, se evidencia un poco más el razonamiento deductivo. Y esto es importante también porque esto permite orientar a los profesores también el tipo de actividades, estrategias y recursos que utilizarán en el aula al tener conocimiento con respecto a estos procesos cognitivos y las características particulares de aprendizaje en cada uno de los rangos de edad. Así como se observó en la etapa anterior preoperacional, los niños tenían severas dificultades con las tareas de conservación. Justamente es en esta etapa en donde se debería observar sin mayores dificultades que los niños puedan resolver este tipo de tareas en todas las categorías ya mencionadas, de volumen, de líquidos, de masa, de tamaño y de forma. Lo cual quiere decir que ellos han desarrollado, en palabras de Piaget, el principio de identidad y también la reversibilidad. Es decir, que los objetos, em, a pesar de cambiar su forma o apariencia, mantienen de alguna manera su sustancia. En relación a los números y matemáticas, es una edad clave en donde se da un desarrollo muy, muy importante, gracias una vez más a la escolarización. Pueden contar mentalmente, aprenden un conteo ascendente, los niños adquieren mayores habilidades para resolver problemas planteadas desde las palabras y la capacidad para sumar se desarrolla casi de manera universal y muchas veces de una manera incluso intuitiva sin la necesidad de la enseñanza formal. En este sentido, es muy importante la recomendación con respecto al tipo de tareas didácticas que tiene que tomar el docente en el aula. Comenzar siempre trabajando con materiales concretos, lograr desarrollar los procesos de abstracción en los niños antes de pasar a problemas que tengan solamente una estructura meramente verbal. También Piaget plantea el tema del razonamiento moral y el desarrollo moral en los niños en este rango. Plantea una tarea muy interesante en el cual se le presenta a los niños la siguiente problemática para ver cuál es el análisis de ellos. La consigna es que puedan responder cuál de los niños es más malo y por qué. Se plantea que a Augusto, su padre le dijo que no esté inquieto jugando entre las cosas en su oficina, pero el niño no hizo caso y por ende manchó con una tinta que su padre tenía en dicho lugar la alfombra. Mientras que Julián, eh, el papá le había sugerido que no esté tocando las cosas, pero Julián quiso ayudar a su papá a arreglar, a limpiar, a acomodar las cosas de su oficina. Y por esta razón se manchó también él y la alfombra. La pregunta es entonces, ¿cuál niño es más malo y por qué? Las respuestas generalizadas que se han hecho en esta tarea y en investigaciones posteriores alrededor del mundo, se encuentra que los niños hasta antes de los 7 años responden que los niños son igualmente culpables por haber manchado la alfombra, porque se concentran por el fenómeno de la centración y su falta de flexibilidad cognitiva, ellos se concentran mucho en el hecho de la mancha y de lo que se ha ocasionado. Pero en cambio los niños en la etapa de operaciones concretas van a referir que el niño más malo sería Augusto porque lo hizo con una intención de travesura, mientras que Julián lo hizo con una intención de ayudar. Es decir, que comienzan a tomar en cuenta las intenciones y no solamente las circunstancias en los hechos concretos. Esto evidencia un desarrollo en la moral. Piaget propuso una serie de etapas. Entre los 2 y los 7 años le llamó obediencia dirigida hacia la autoridad, como está caracterizada por el egocentrismo, hay una sola perspectiva del problema y para los niños en este rango de edad las reglas son inalterables. Las conductas son correctas e incorrectas, son las cosas buenas o malas, no hay matices y por ende toda ofensa requiere o merece un castigo.
Esto va a estar muy relacionado también con el tipo de educación que hayan recibido en casa, pero en general se plantea de una manera más o menos estable en las distintas culturas, en todos los niños en este rango de edad. Mientras que en la siguiente etapa, hasta hacia los 11 años, eh, denominada por Piaget flexibilidad creciente, se plantea una mayor justamente flexibilidad frente a esto. Ya no hay los estándares tan estrictos de los absolutos del bien y del mal, sino que se presentan una serie de matices basadas sobre todo en las intenciones. La mayor sociabilización brinda mayores puntos de vista, lo cual va enriqueciendo las perspectivas de los niños con respecto a la realidad y a los fenómenos morales también. Hacia el final de este estadio de operaciones concretas y inicio de la etapa de operaciones abstractas o formales, encontramos una etapa llamada de la equidad. El razonamiento formal apoya a que se puedan considerar mucho más las circunstancias específicas y en definitiva se da muchísimo valor a la intención de las acciones. Esto entonces nos permite a nosotros tener una perspectiva, una visión mucho más clara de cómo los niños entienden, procesan eh, mentalmente y por ende, un tema que es fundamental en nuestra carrera, cómo aprenden en las distintas etapas. En este caso en particular, en este rango de edad, es muy importante el pensamiento lógico, el pensamiento inductivo, la adecuada escolarización a través de pedagogías y didácticas centradas en elementos concretos que vayan de manera progresiva incrementando su nivel de complejidad, llegando hacia los temas de la abstracción.